Hola, sean todos bienvenidos a este canal, La Caverna del Nigromante, donde aprendemos acerca de la programación de videojuegos. En este video aprenderemos acerca de las variables de tipo float. Recuerden que antes de empezar tenemos un poco de teoría. Un float es un tipo de variable primitiva que se caracteriza por ser una variable numérica que admite parte decimal. Se puede usar para representar números reales positivos y negativos dentro de un determinado rango y con determinada precisión que dependerá del tipo de variable que se elija. Con la anterior definición nos queda claro que es una variable de tipo float, pero antes de empezar a utilizarla tenemos que saber cuál es su sintaxis. Para definir una variable tipo float se utiliza la palabra clave float seguida del nombre que va a tener esa variable. Por ejemplo, float dinero igual a 1. Cuando ingresamos valores con decimales se utiliza el punto como separador y en el caso particular de las variables tipo float, cuando se le asigna un valor hay que hacerlo se suele incluir la letra F, para explicitar que el valor que indicamos es de tipo float. Por ejemplo, dinero igual a 3.51 F seguido de punto y coma. Bueno, ya que tenemos claro la definición de las variables de tipo float, así como la sintaxis correcta para crearlas, empecemos con unos ejemplos de cómo se utilizan en un videojuego. El ejemplo más sencillo es la posición del jugador. Según el juego podemos definir un plano cartesiano para posicionar a nuestro jugador. Primero definimos las variables para ubicar al jugador. La posición x será de x igual a 0.00 f y coma la posición y será de y igual a 0.00 f y coma. Ahora vemos que el jugador está justo en el centro del plano cartesiano, de manera que si queremos mover al jugador solo tendremos que sumar o restar a las variables x y y del jugador. Pasa lo mismo con cualquier objeto en el mapa. Para poner un ejemplo de cómo se utilizan las variables de tipo float en un videojuego, pondremos el ejemplo de Terraria en donde el jugador se puede mover en cualquier dirección de un plano cartesiano imaginario. En conclusión, las variables tipo float permiten representar datos que pertenecen al conjunto numérico de los números reales, así que podemos usarla para representar números que tengan esa naturaleza. Por ejemplo, el peso, temperatura, volumen, altura y en caso del ejemplo anterior las coordenadas de objetos y jugadores. Con esto concluimos con las variables de tipo float. Ahora les toca a ustedes buscar la manera de utilizarlas en sus juegos. No se olviden dejar sus comentarios con juegos en los que ustedes aplicarían las variables de tipo float. Nos vemos en el siguiente video y no olviden que la programación es como un juego.